Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más acompañándonos. Bueno, hoy vamos a seguir llevando una palabra de vida para aquellos que se están conectando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, le coloqué como título al mensaje de muerte a vida. Entonces vamos a orar antes de comenzar. Entonces vamos a entregarle este tiempo en manos de Dios. Papito Dios, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, esta oportunidad que me das, Señor, de llevar tu palabra. Padre, coloco delante de ti, Señor, esta palabra que tú has colocado en mi corazón, Señor. Te pido que cada persona, Señor, que la vea, que la escuche, ahora en vivo, Señor, o aún después, Señor, que la pueda ver, Señor, puedan conocer, Señor, y entender que tú nos das vida, Señor, y nos das vida en abundancia. Entrego este tiempo, Espíritu Santo, en tus manos, que seas tú a través de mi vida, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos. Bueno, para comenzar, vemos que el mundo evoluciona a una velocidad vertiginosa. Los progresos tecnológicos abundan en todos los campos. Algunos aportan a una mejoría como en la medicina, como lo estamos viendo hoy en día, la gente buscando una solución al tema del COVID, pero pues aún no logran conseguir esa cura para vivir eternamente. El hombre se ve superado por sus propios inventos, su lucha desesperadamente contra muchas calamidades. Entre esas vemos la droga, la violencia, el desenfreno sexual, y infinidad de cosas que vemos cada día que se van sumando. Y vemos que las personas se sienten cada vez más solas a pesar de todo lo que tienen, a pesar de que ven que la tecnología avanza, de que tenemos la oportunidad de acceder a muchas cosas, y vemos que aún la gente así se siente sola. Pero existe un punto de apoyo, ¿sí? Que es algo sólido y como una roca, y esa persona es Dios. Y vemos que mucha gente aún no se acerca a Él, ¿no? Sabiendo que Él nos dio la vida y nos ama. Por eso pues yo le colocaba a este mensaje de muerte a vida, ¿no? Jesús es el que nos puede sacar de esa muerte espiritual a una vida eterna. Entonces hoy quiero que me acompañen a Romanos 5, versos del 6 al 11. Entonces lo vamos a leer, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vemos que ahí en el primer verso que leíamos, el verso 6, Jesús nos da vida, ¿no? Jesús es el que nos puede dar esa vida eterna que mucha gente hoy en día, con la tecnología, la medicina, la ciencia busca esa cura, pero vemos que el único que nos puede dar esa vida es Jesús. Ahí en el verso 6 dice que cuando estábamos destinados a vivir lejos de la presencia de Dios, Jesús nos reconcilió con Dios, ¿sí? Algo que debemos entender es que, ahí como lo dice, porque Cristo cuando éramos débiles, ¿sí? Cuando tal vez nos sentíamos sin fuerzas, nos sentimos aún ahora sin ganas de vivir, vemos que la gente hoy en día busca una salida y a veces creen que la salida es tal vez quitarse la vida, infinidad de cosas como la droga, el alcohol, y buscan como esa salida para poder tener una vida, ¿sí? Pero vemos que Jesús murió por ti y por mí para darnos esa vida eterna, ¿no? Y vemos que ahí lo dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿sí?
y vemos que las personas hoy en día tienen la maldad pues como en su corazón, y aún así Jesús decidió en su tiempo, que bueno, hace fue más de 2020 años atrás, dar su vida por nosotros, ¿no? Y yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a dar la vida por alguien? A veces nos preguntamos, o a veces cuando uno tiene cierto tipo de amor por una persona, uno dice, estaría dispuesto a dar mi vida por ti, pero uno se pone a pensar, bueno, uno lo hace cuando uno ama a esa persona, ¿no? Cuando uno dice, amo a esa persona y estaría dispuesto a dar mi vida por esa persona. Pero vemos que acá Jesús dio su vida por las personas que eran inicuas, ¿no? Y dice que éramos pecadores, y aún así Jesús decidió morir por las personas que tal vez no merecíamos vivir, pero Él lo hizo por amor. Y bueno, hay un ejemplo que está en Lucas 23 del 40 al 43, y bueno, esto cita el ejemplo de los dos ladrones, ¿no? Cuando Jesús ya después de ser apresado, de haber sido latigado, de haber sido clavado en la cruz, Él está ya casi por morir, y habían dos ladrones, ¿no? Había uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí uno le dice, ¿no? Siendo como que tú siendo Dios, si realmente eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros, ¿no? Y ahí vemos la maldad de la persona, ¿no? Como que él confrontando a Dios y diciendo, si tú realmente eres Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y el otro como que entendió que realmente él no había hecho nada malo, o sea, Jesús estaba ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque él lo decidió por amor a ti y a mí, ¿no? Y él le dijo, el otro ladrón le dijo, y aún ni tú temes, estando aún en este tiempo. Si dice, nosotros merecemos estar acá porque merecemos esto por nuestras acciones, pero este hombre nada malo ha hecho y aún así está acá, ¿sí? Y a veces vemos que la única persona que nos demostró un amor verdadero, ¿quién fue? Jesús, ¿sí? Jesús fue el único que realmente demostró ese amor. ¿Y cómo fue? Yendo a la cruz para salvarnos, ¿no? Dice que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y vemos que a pesar de nuestra desobediencia, de que nos apartamos de Dios, porque bueno, desde el inicio Adán y Eva pecaron desobedeciendo lo que Dios les había dicho, tomando del fruto prohibido cuando tenían todo, pero ellos fueron desobedientes, y Dios, ¿qué hizo? Enviar a su Hijo por amor a salvarnos a nosotros. ¿De qué? De tal vez de la muerte eterna que tal vez teníamos por no haber sido obedientes, ¿no? Cuando le dimos la espalda a Dios queriendo hacer nuestra voluntad, lo que nosotros quisimos. Y ahí en el verso 7 lo dice, ¿no? Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer algo, osaría morir por el bueno, ¿no? A cada uno tendría la oportunidad, y si muriera lo haría por alguien que es bueno, por alguien que realmente uno ama, pero morir por alguien que tal vez me ha hecho daño, que tal vez me ha herido, uno no lo haría, ¿no? Pero Jesús acá lo hizo, a pesar de que nosotros le dimos la espalda, a pesar de que nosotros estábamos haciendo nuestra propia voluntad, Jesús lo hizo por amor. Y ahí en el 8 dice, mas Dios muestra su amor, ¿no? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? O sea, es claro, Él con ese amor demostró su amor. Y también en primera de Juan 4, del 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tremendo este verso, me encanta, porque dice, en esto consiste el amor, ¿sí? Y dice que consistió en que nosotros no lo amábamos a Él, o sea, no es porque amemos a Dios que Él nos salva, sino porque Él nos amó primero, y por eso envió a Jesús a morir por ti y por mí en la cruz, ¿no? Porque Él no quiere que vivamos separados de su amor, ¿no?
Y muchas veces cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal, cuando fallamos a las personas que aún más nos aman, ¿sí? Aún así Jesús nos sigue amando, aún Jesús así quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere que tú entiendas el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿no? ¿Sí? Y cuando Jesús decidió ir a la cruz y morir y derramar hasta su última gota de sangre, o sea, yo a veces bueno, las personas que han visto La Pasión de Cristo o han visto alguna película de cómo fue todo lo que Jesús tuvo que pasar desde que lo entregaron a los sumos sacerdotes hasta que Él fue a la cruz, fue un proceso que humanamente uno dice no lo hubiera podido lograr, pero Él lo hizo por una simple razón, porque Él quería que pasáramos de esa muerte espiritual a esa vida eterna que Él quiere que nosotros tengamos, ¿no? Y cuando Él decidió ir a morir y derramar hasta su última gota, fue para qué? Para justificarnos. Y ahí lo vemos en el versículo 9 de Romanos 5, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, ¿no? O sea, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, que tú reconoces que le has fallado, que estás lejos de Dios y que necesitas volver a Él, dice que somos reconciliados y justificados por su sangre, por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿sí? Una sangre inocente, una sangre pura, una sangre que dice que no tuvo pecado alguno, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Sí, aun cuando vivimos lejos, cuando nos equivocamos, Él siempre está ahí esperando por nosotros, ¿no? Y dice que seremos salvos de la ira, o sea, de esa condenación eterna y de vivir separados toda una eternidad sin su amor, ¿sí? Y eso es lo que Jesús vino acá a hacer a la tierra. Él vino a que nosotros le podamos aceptar, que podamos entender su sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para poder vivir eternamente con Él. Y ahí lo dice, ¿no? Cuando nosotros somos reconciliados con Él, ahí en el verso 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, la única manera que podemos ser reconciliados con Dios es entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, no hay otra forma, porque vemos que hay mucha gente que lo busca en ritos, en cosas que no son correctas, en otros dioses, en otras sectas, haciendo miles de cosas buscando una justificación, pero acá es claro, ¿sí? A través de su Hijo, y su Hijo es Jesús. Y dice, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, solo podemos ser salvos por Jesús. La palabra también dice que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo, ¿no? Y debemos entender que cuando salimos de esa muerte espiritual, Dios nos da una vida y una vida eterna. Pero también debemos entender que Él nos espera, ¿no? O sea, Jesús siempre está ahí a la puerta, Dios siempre está tocando a la puerta de nuestro corazón día a día y Él siempre nos espera, ¿no? Ahí dice que antes éramos enemigos de Dios, ¿sí? Antes estábamos destinados a ser enemigos de Dios. ¿Y por qué? Por el pecado que había entrado en el primer hombre. Pero dice que cuando aceptamos a Jesús, Él nos reconcilia y nos da salvación. Ahora quiero que vayamos a Lucas 15, del 11 al 32. Acá habla de una historia, capaz que muchos la han escuchado, y es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y vamos a leer. Desde el versículo 11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tremendo, ¿no? Esta historia, creo que muchos la hemos escuchado, pero vemos acá que dice que tenía dos hijos, ¿no? Dice que el hijo menor le pidió la parte de sus bienes y se fue. Y a veces es así, a veces no, nosotros somos así, a veces le decimos a Dios: déjame hacer mi vida como yo quiera, ¿sí? Y algo que acá hizo el padre, digamos no le reconvino, no le dijo: no hijo, no hagas eso, mira que te va a ir mal, no, él lo dejó. Y es algo que Dios siempre nos va a dar la libre decisión de hacer nuestra vida como queramos, ¿no? Y acá el hijo pródigo dice que se fue con sus bienes, dice que lo malgastó y desperdició todo, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces nosotros malgastamos nuestras vidas, a veces nosotros creemos hacer las cosas como creemos que están bien y malgastamos nuestras vidas. ¿En qué sentido? En que vivimos una vida como queremos, como que a veces no le consultamos a Dios si hacer esto, hacer lo otro está bien, y a veces que terminamos haciendo daño a quién, a las personas que amamos, y pues primeramente a Dios, ¿no? Y acá dice que ese hijo malgastó todo, ¿no? Tanto así que llegó a trabajar a una hacienda y darles de comer a los cerdos, ¿no? Y decía que deseaba comer la comida de los cerdos, ¿no? Y muchas veces pasa porque el enemigo nos muestra algo tan lindo, el mundo tal vez nos muestra como que la fiesta, bueno, la droga, las relaciones sexuales antes del matrimonio, sí, como que nos muestra todo como algo así, como se lo mostró al hijo pródigo, y él malgastó, dice que malgastó su plata, o sea, todo lo que le dio la herencia, y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y a veces el enemigo nos vende esa idea de que el pecado es algo que nos va a hacer bien, pero a la larga y cuando ya pasa el tiempo vemos que vamos desperdiciando nuestras vidas en una mentira que el enemigo nos vende, y como que nos volvemos adictos a muchas cosas que son malas, ¿sí? Uno ve mucha gente ya consumida en las drogas, en el alcohol, y ya todo eso genera los conflictos en los hogares, genera las peleas, las separaciones, y bueno, vemos que hoy en día en el tiempo de pandemia las cifras de los divorcios, de las separaciones, se han aumentado, y ha sido ¿por qué? Porque a veces estamos lejos de casa, lejos de la casa de Dios, ¿no? Y ahí vemos que más adelante, bueno, dice que todo lo hubo malgastado, y muchas veces, como yo les decía, Dios nos espera, el Padre estuvo esperando al Hijo desde siempre, desde que Él se fue, lo esperaba para que Él volviera a Él, ¿no? Pero dice que pasó todo eso, y Él ya estando ahí en el versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, ¿sí? Y Él siempre nos espera, pero nosotros debemos que volver en sí. Lo que hizo el hijo pródigo fue volver en sí, o sea, que pensemos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Hoy tú que me escuchas, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente lo que estás haciendo te está llevando al lugar correcto? ¿Te está dando paz? ¿Te está dando tranquilidad? Y vemos que el hijo pródigo dice que que volvió en sí, ¿no? Y es lo que debemos entender, que nosotros debemos reconocer que somos pecadores, ¿sí? Él lo dijo, ¿sí? Y decía que le iba a decir al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Él había entendido que había pecado contra su Padre, deshonrándolo y yéndose haciendo su vida, y contra Dios.
¿no? Y cuántas veces también le fallamos cuando nos alejamos de Dios, le fallamos también a las personas que están a nuestro lado, tal vez a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, y eso que nos lleva, sí, a estar lejos de la casa de Dios, pero que dice que él volvió en sí, reconoció que estaba lejos de Dios, reconoció que estaba haciendo las cosas mal, reconoció que le había fallado a su padre y volvió en sí, sí, y tomó la decisión de volver, y muchas veces es lo que más nos cuesta, tomar la decisión de volver a Dios. Es lo que nos cuesta tal vez decir, no, hoy voy a buscar ayuda, voy a tal vez buscar una persona que tal vez me ha hablado de Dios y le voy a decir que quiero volver a la casa de Dios, quiero conocer a ese Dios. O tal vez tú nunca has escuchado de Dios o muy poco has escuchado, pero hoy Dios te está llamando ¿para qué? Para que puedas volver a Él. ¿Sí? Y para que le puedas buscar y reconocer que todos, dice la palabra, que ninguno hay justo, ¿no? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero algo que hizo también el hijo pródigo, y lo vemos ahí en el versículo 21, dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hubo arrepentimiento, ¿no? Y vemos que el arrepentimiento viene del corazón, de un cambio de actitud, ¿sí? No es solamente decir, uy, no fallé, pero a veces uno sigue haciendo las cosas de la misma forma, pero cuando hay arrepentimiento hay un cambio, ¿no? Él dice que se le dijo al Padre, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sí? Él como que ya veía que no podía ser hijo, pero vemos que el padre tuvo otra actitud, ¿no? O sea, él no le reprochó, el padre en el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice, y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Tremendo, ¿no? Yo cuando leo esta historia me apasiona porque es ver que él estaba perdido, ¿no? Dice que estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ha revivido, ¿sí? Y es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando nos volvemos a Él, cuando tomamos la decisión de decir, he fallado, he vivido mi vida como he querido, y hasta acá tal vez no me ha ido tan bien, porque muchas veces uno lucha con sus fuerzas y como que uno tiende a buscar la manera de que todo como que marche bien, pero a veces hay un momento en que las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque falta eso, falta Dios. ¿Sí? Entonces la invitación de hoy que yo les quiero hacer es eso, de que se vuelvan a Dios, de que reconozcan que le han fallado, de que haya un arrepentimiento y de que busquemos tener una relación con Dios. Y una relación con Dios no es, digamos, una religión, no es decir, voy a hacer, porque bueno, en la religión tradicional es, voy a hacer esto para que Dios libre mis pecados, voy a rezar tantos Padres Nuestros, voy a hacer esto, pero no, solo necesitamos aceptar a Jesús y aceptar la obra de Él en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, y siempre tratar de tener una relación con Él, de poder orar, de leer la palabra, porque ahí es donde aprendemos a conocer más el amor de Dios. Y lo otro es perseverar, ¿sí? Y el perseverar es a veces lo que más nos cuesta cuando empezamos a conocer, a tener una relación con Dios, porque van a venir momentos en que muchas veces lo que queríamos hacer antes va a querer volver, ¿sí? Pero ahí es cuando yo creo que el hijo pródigo se determinó a nunca más tal vez irse de la casa de su padre. Bueno, la historia no lo cuenta, pero yo creo que después de él ver la actitud que tuvo el padre, que no le reprochó, que dice que hizo fiesta, que, o sea, que se alegró tanto de que él había vuelto, o sea, yo creo que él dijo no me vuelvo a ir, y es lo que Dios quiere hoy, dejarte, o sea, de que tú le permitas que Él tome el control de tu vida, no sé lo que estés viviendo, que estés pasando, pero Dios tiene el control. Entonces, ya para terminar, y bueno, quisiera hacer una oración por ti que tal vez escuchas por primera vez, o tú que llevas mucho tiempo en la iglesia y que tal vez estás alejado de Dios, que hoy vuelvas a la casa de Dios y que le permitas que Él te pueda pasar de esa muerte espiritual a una vida, y una vida en Jesús. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, por aquellos que están viendo, Señor, y van a ver esta palabra, Señor.
Te pido en el nombre de Jesús para que ellos hoy puedan entender, Señor, que tú moriste en la cruz por cada uno de ellos, Señor, para reconciliarnos con el Padre, Señor, y para tener una vida eterna, Señor. Por eso hoy oramos y tú que estás allá, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón de mis pecados, te pido perdón por mis malas acciones, te pido perdón porque tal vez he estado lejos de ti, porque he hecho las cosas a mi forma, a mi manera y tal vez no me ha ido bien. Hoy vuelvo en sí, así como lo hizo el hijo pródigo, y vuelvo a ti, vuelvo a tus brazos, vuelvo a lo que tú quieres hacer con mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te pido que esa sangre que tú derramaste en la cruz me limpie, me santifique y me reconcilie contigo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y Padre, yo te pido que las personas que han hecho esta oración, las personas que aún van a ver, Señor, que puedan entender tu sacrificio, Señor, y el amor tan grande, Señor, que tú diste en la cruz por nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias, Señor, entrego este tiempo en tus manos, te alabo, te exalto y te doy a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a los que han estado y bueno, esta era una palabra que les queríamos compartir y bueno, si Dios quiere nos estaremos viendo mañana. Bendiciones.